Bien, en este ejercicio vamos a practicar el algoritmo de intercambio de sustitución, porque para realizar lo que nos piden necesitamos hacer varias sustituciones. Vamos a hacer el primer apartado que tenemos en pantalla, vamos a leerlo y entenderlo. Nos dicen que escribamos un programa que pida un vector cualquiera y realice un proceso idéntico al que ejecutan las funciones fliplr o flipud. Tendríamos primero que ver qué hacen esas funciones. Esas funciones hacen un volteo de la variable que pongamos entre paréntesis. La función de flip LR, L significa left y R right, hace un volteo de izquierda a derecha. Así que si por ejemplo le introduzco como argumento el vector 1, 2, 3, me va a devolver a la variable que ponga a la izquierda el vector 3, 2, 1. Igualmente, si yo pongo la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hará un volteo de izquierda a derecha, teniendo la matriz 4, 8, 3, 7, 2, 6 y 1, 5 como valor devuelto. La función flip ud, U es up y D la inicial de down. Entonces lo que hace es el volteo, pero de arriba a abajo. Se notará en vectores columna. Si los metemos como argumento, pues hará esos volteos, esos intercambios de posiciones. Si introduzco en flip ud un vector fila, pues como solo tiene una fila, no vamos a ver ningún cambio en el valor devuelto. Aquí tenemos estas funciones probadas con MATLAB. El vector v, vector fila de 4 elementos, si aplico la función fliplr a ese vector, lo que nos devuelve en este caso en ANS es el vector volteado de izquierda a derecha, 2, 4, 3, 1. Si lo aplico a esta matriz que veis aquí, me da la matriz que veis abajo, volteando las columnas de izquierda a derecha. Lo mismo pasará si trabajo con flip ud, pero de arriba abajo. Vamos, por ejemplo, a probar el flip ud en el vector v, que como tiene una fila solo, va a seguir teniendo el mismo vector que teníamos, no hay ningún cambio, 1, 3, 4, 2. Vamos a hacer un vector columna transponiendo por ejemplo el vector v y vamos a llamar w a la transpuesta de v. Tendremos ese vector columna en el que ya podremos aplicar la función flipud. Aplicamos flipud al vector w y nos hará ese volteo teniendo el vector 2, 4, 3, 1. Igualmente si lo aplico a la matriz A, recordemos cuál era la matriz original, 1, 2, 3, 4, pues volteamos de arriba abajo con flipud. Bien, pues lo que tendríamos que hacer entonces en este programa es intercambiar posiciones de un vector y nos tiene que servir tanto si el vector es fila, como tenemos aquí este vector v, que lo modificaría de esta manera, como si es columna, que lo voltearía igualmente. Entonces vamos a hacernos un dibujo y pensar un poco en el algoritmo que tenemos que aplicar. Imaginar que hemos pedido un vector por teclado y como hay que hacer una serie de intercambios de sus elementos, pues necesitamos saber cuántos elementos tiene. Así que vamos a llamar por ejemplo n al número de elementos de v que habremos pedido con input. Vamos a hacernos un dibujo de ese vector. Primera componente, segunda, tercera, vamos al final. Esta sería, como hay n elementos, sería la v de n menos 1, v de n menos 2 y así sucesivamente. ¿Qué tendríamos que hacer para el volteo? Bueno, pues tendríamos que intercambiar
En primer lugar, vamos a intercambiar el primer elemento con el último. Es decir, v de 1 con v de n. Después habría que intercambiar el segundo elemento con el penúltimo. O sea, v de 2 con v de n menos 1. Y así sucesivamente, v de 3 con v de n menos 2. ¿Hasta cuándo habría que hacer esos intercambios? Bueno, pues hasta que nos encontremos, ¿no? El principio con el final. Así que habrá que hacerlo n medios veces. O mejor, fix de n medios veces, ¿vale? Si nuestro vector tiene, por ejemplo, 4 elementos, habría que hacer 2 intercambios. Si nuestro vector tiene 5 elementos, habría que hacer también 2 intercambios. N medios sería 2,5, fix sería 2. O sea que esto hay que hacerlo fix de n medios veces. De n medios veces, ¿vale? Vamos a hacer, por tanto, un bucle, porque estamos repitiendo una serie de cosas. Un bucle que se repita n fix de n medios veces. Podríamos, por ejemplo, poner for, porque si yo sé que se tiene que repetir un número de veces determinado, lo más sencillo es trabajar con un for, aunque todo lo que hagamos con un for se puede hacer con un while. Buscamos una variable de nombre válido que pase por n medios valores, fix de n medios valores, por ejemplo desde 1 hasta fix de n medios. Pensar, por ejemplo, en el ejemplo de n5, este de aquí, n igual a 5, for i sería desde 1 hasta 2. Cuando i vale 1, o sea, la primera vez que yo paso por el bucle, voy a hacer este primer intercambio. Cuando i vale 2, segunda vez que paso por el bucle, voy a hacer este segundo intercambio. Y así seguiré hasta el valor máximo de i. Por ejemplo, si tengo que seguir para i3, haría este tercer intercambio. La cuestión ahora es que yo tengo que poner que se haga el intercambio que corresponda en función del valor de i. Es decir, si i es 1, me tiene que salir intercambiar v de 1 con v de n. Si i es 2, v de 2 con v de n menos 1. Si i es 3, v de 3 con v de n menos 2. ¿Dónde veis el valor de i dentro de estos rectángulos, dentro de estos valores que tenemos que intercambiar? O sea, ¿cómo ponéis i en estas expresiones para que si i valga 1, sustituyendo, obtengamos esto, para que si i valga 2, obtengamos esto otro, y así sucesivamente? Veis que si i vale 1, aquí aparece un 1. Si i vale 2, aquí aparece un 2. Si i vale 3, aquí aparece un 3. Es decir, en el caso general de i, habrá que intercambiar el elemento v de i con ¿cuál? Pensar un poquito. Puedes pausar el vídeo y pensar. Bueno, pues fijaros que lo que viene aquí restando a la n es 1 menos que el valor que tenemos aquí, que es el de i, ¿vale? O sea, si i vale 3, aquí restamos 2. Si i vale 2, aquí restamos 1. O sea que habrá que intercambiar por v n menos un valor de menos que i, n menos i. Esto, quitando el paréntesis, sería v de n menos i más 1. Lo que es lo mismo, v de i es la posición iésima desde la izquierda, v de n menos i más 1 es la posición iésima desde la derecha. Así que el programa que vamos a hacer va a tener que, ya tenemos esta estructura, hacer un bucle en el que hagamos el algoritmo de intercambio entre este valor y este valor. ¿Cómo se hacía el algoritmo de intercambio? Recordad que teníamos que utilizar una variable auxiliar. Si yo quiero intercambiar a con b, pues vamos a hacer una variable que tome el valor de a. Ahora ya tranquilamente puedo perder ese valor de a pasando el valor de b a a.
y el nuevo valor de b es el antiguo de a que está en aux. En nuestro caso a es v de i y b v de n menos i más 1. Pues vamos a verlo en el ordenador. Pues simplemente sería pasar todo lo que hemos explicado a nuestro lenguaje. Pedimos el dato, necesitamos saber cuántos elementos tiene ese vector, porque eso me va a suponer el número de intercambios que tenemos que hacer. Vamos a hacer esos fix n medios intercambios entre el valor de v de i, que lo voy a intercambiar con el v de n menos i más 1, con el algoritmo de intercambio que acabamos de ver. Y escribimos el vector a continuación. Si por ejemplo ejecuto este programa, vamos a meter este vector de aquí, me da como respuesta el vector volteado, que es lo que haría la función flip LR en este caso, pero me serviría también para cualquier vector columna. Vamos a meter aquí este vector como columna al transponerlo y me daría el vector volteado. Pasamos al segundo apartado. Nos dice que modifiquemos el programa anterior. O sea, nosotros vamos a trabajar con el mismo programa, lo copiamos en otro archivo M y sobre ese segundo archivo vamos a ir haciendo cambios. Nos pide que hagamos una petición de una matriz cualquiera y que con la técnica que hemos aprendido de volteo se voltee cada una de las columnas. O sea, que tengamos que coger la primera columna de la matriz y hacer un proceso como el que hemos visto para conseguir cambiar esa primera columna por esta otra. Y lo mismo con cada una de las columnas que tenga esa matriz. Planificamos entonces que lo que hemos hecho antes con el vector v, ahora lo vamos a tener que hacer con la primera columna de una matriz, modificando esa columna y guardando en la misma primera columna, o sea, modificando esta variable una vez que hemos hecho el volteo, hacerlo con la segunda columna y con todas las que tenga. ¿Cuántas columnas va a tener esa matriz? Pues habrá que usar size aplicada a la matriz y recoger los dos valores, por ejemplo f y c. Nuestra matriz tendrá c columnas, así que habrá que hacerlo hasta la columna número c. Vamos a trabajar con el programa del apartado A e ir haciendo los cambios. Bien, pues hemos hecho un guardar como de nuestro anterior archivo a uno nuevo, lo tenemos aquí tal cual estaba. Entonces vamos a empezar pidiendo una matriz y cogiendo el número de filas y columnas. Aquí tenéis el gráfico de lo que vamos a tener. Siempre es bueno que os pintéis y veáis lo que tenéis que hacer. Así que trabajamos ahora con size. Ahora habría que trabajar con las columnas de la matriz. Voy a hacerlo con la primera columna solo, y con eso veréis cómo podemos hacer para generalizarlo y que el programa lo haga con todas las columnas. Como dentro de mi algoritmo he trabajado con V y ahora voy a trabajar con la primera columna de A, pues lo más sencillo para que esto lo pase a mi problema actual es que transmita a V el vector que quiero hacer el intercambio, que es la primera columna. V ahora es la primera columna de A. Tendríamos entonces, vamos a pintar aquí, esto es lo que habríamos transmitido a V, y ahora hay que hacer el intercambio. El intercambio es un bucle que va hasta fix n medios veces, es decir, el tamaño del vector V. Pero ahora yo no tengo n. ¿Cuál es el tamaño de mi vector actual, que es esta columna de la matriz? ¿Cuántos elementos tienes cada columna? Pues tendrá tantos elementos como f, ¿verdad? Como número de filas. Así que aquí tendríamos que introducir, justo ahí, nuestro tamaño, que es f. Haría todo el proceso en V, pero yo quiero modificar la columna correspondiente, así que A 2.1
quiero que recoja esa modificación que la he metido en V. Bueno, esto mismo que he hecho con la primera de las columnas, lo tengo que hacer con todas las columnas. Así que, como veis, habrá que repetir en lugar de donde pone 1, después tendrá que ser 2, 3, 4, hasta ¿cuántas columnas tenemos? C columnas. Todo esto que hay que repetir habrá que meterlo dentro de otro bucle. Voy a echarlo un poquito a la derecha porque va a estar metido, y voy a hacer una indentación, ¿vale? Lo meto ahí un poco a la derecha y meto aquí la cabecera de un bucle for, que ahora veremos qué ponemos en ella, y el cierre del bucle for. Hemos dicho que donde aquí viene 1 tiene que ir cambiando, igual que aquí. Todas las columnas por las que vayamos pasando tienen el mismo número de elementos, que son F, pero aquí no hay que hacer ningún cambio. Esto de aquí no lo puedo llamar I, porque ya es un bucle interno, el bucle anidado, que ya tiene ese índice. Elegimos cualquier otra variable que no esté usada en el mismo momento. Por ejemplo, K. Y esto será K. Y K tiene que empezar en 1, que era el caso particular que habíamos puesto, y terminar en la última columna, o sea, la columna Césima, K de 1 a C. Al final vamos a escribir la matriz, y también me decían que la escribiera antes del proceso. Pues después de haberla pedido, antes de hacer los cambios, la escribimos. Bueno, en este código hay algo que se ha olvidado cambiar, que nos puede pasar a todos. No tenemos que tener miedo a ejecutar los programas y que salgan errores. Simplemente pues veo el error y lo cambio. Así que vamos a ejecutar el programa tal cual. Va a dar un error, lo vamos a ver, vamos a leerlo, vamos a cambiar lo que sea correspondiente, y ya después volvemos a ejecutarlo bien. Ejecutamos programa. Me pide la matriz, yo la tengo por aquí preparada. Es una matriz, como veis, que tiene 4 filas y en cada fila 4 elementos. Bueno, pues vamos a Enter. Parece que me la está escribiendo con ese dis A, pero me da este error. Es un error de los muy básicos de reconocer. Me dice no reconocida función o variable n. Línea 16. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ¿qué pensáis? N era el número de elementos de mi vector. El número de elementos ahora de mis vectores, que son las columnas de A, es F, ¿verdad? Así que aquí se nos había olvidado poner F. Volvemos a ejecutar. Volvemos a pedir la matriz y vamos a abrir la ventana de comandos. Vemos la matriz original y vemos la matriz volteada. Comprobamos que nos lo está haciendo correctamente. En todas las columnas está viendo ese volteo.